La Iglesia Gracia Soberana de Ecuador, en Santo Domingo, Ecuador, y es el profesor esta semana en la médula, y gracias al Señor hoy va a estar compartiendo la palabra con nosotros. Le damos la bienvenida y Muy buenos días a todos. El Señor me los bendiga. Saludos desde su hermana, su iglesia hermana en Santo Domingo, Ecuador, que están ya orando por esta semana de seminario y también por ustedes. Y es una gran bendición poder estar aquí en representación de mi iglesia y también por la bendición de compartir con los hermanos esta semana de clases. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Listo, Miqueas capítulo 4, y vamos a estudiar en este mañana los versículos 1 a 5. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos, y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice. Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, para siempre jamás. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos con tu pueblo, aquellos que tú has llamado, tú has adoptado como hijos y hijas. Gracias, oh Señor, por ese día que tú has santificado para tu adoración. Y gracias por el privilegio y la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Pero, oh Padre, ese texto es tan profundo y tan precioso que necesitamos ojos espirituales. Necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender, y para que podamos aplicar y tener nuestra fe aumentada y nuestro consuelo fortalecido. Ayúdanos, oh Señor. Consuela a mis hermanos en medio de dificultades, de aquellos que no están en Cristo, que pueden ver y escuchar la invitación de ese texto, arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Oramos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las Escrituras nos enseñan que la historia de la Biblia, la historia del mundo, realmente es la historia de dos ciudades distintas. Ciudades que uno compuesta de los hijos de Dios y otro compuesta de los hijos de la serpiente, en Génesis capítulo 3. Y esas ciudades están en una guerra, están en medio de una lucha. Y el enemigo está buscando, es siempre al acecho de las almas del pueblo del Señor. Buscando como un ladrón que viene para robar, para matar, para destruir, y sin ninguna buena intención. Nosotros nos dirigimos a ese lugar de la ciudad santa del Señor, a su lugar de su presencia, donde Él llama a todos los suyos. Esa herencia eterna que Cristo ha logrado para todos los que creen en Él.
Pero antes de llegar ahí, tenemos que pasar por esa ciudad enemiga. Pasamos por medio de un mundo que está lleno de pecado, lleno de enemigos, lleno de dolor, sufrimiento, la maldición que vino a este mundo debido al pecado. Y nosotros lamentamos, gemimos, anhelando la venida de esa ciudad. Y quiero usar este texto, mis hermanos, para que fijemos nuestros ojos en esa ciudad venidera. Que podamos quitar nuestros ojos de nuestro entorno, de las cosas que nos ataquen y nos atemoricen aquí, y podemos fijarlos en una herencia eterna, en un lugar seguro, en un monte estable y firme como Dios mismo, para que haya consuelo, ánimo, y que los frutos celestiales de esa ciudad empiecen a producirse en nuestros corazones y vidas hoy. Vamos a ver varias características de esa ciudad divina a la cual nos dirigimos. Y quiero usarlas para convencernos a ir en búsqueda de esa ciudad, a subir a esta montaña, e ir donde Dios está y donde Dios invita a su pueblo el día de hoy. Este texto, mis hermanos, es un texto muy importante, porque siempre cuando la Biblia repite algo, repite varias veces la misma verdad, es algo que debe llamarnos la atención, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cuántas veces leemos la vida de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús? Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, leemos 4 veces, ¿cierto? A veces algunas de las mismas historias. ¿Por qué la Biblia repite tantas historias? Porque quiere grabarlas en nuestras mentes. Son importantes. Quiere que impacten nuestras almas en todo lo que somos. Y este texto también es una de ellas. Este texto es casi palabra por palabra igual a Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4. Entonces cuando leemos Isaías, vemos esta imagen gloriosa del monte de Dios, sobre todos sus otros montes, Dios morando con su pueblo, reinando sobre todos sus enemigos. Y de ahí llegamos a Miqueas y nos presenta la misma imagen, con ese propósito de grabarla en nuestras mentes. ¿Y qué necesidad encontramos en el día de hoy de tener esta imagen grabada en nuestras mentes? Porque en medio de este mundo de sufrimiento, de muerte y dolor, de tentación y pecado, necesitamos algo para darnos ayuda, para darnos consuelo, para poder seguir en medio de la lucha, de que aferrarnos, encontrar un ancla para nuestras almas. Y eso es en las promesas gloriosas de nuestro Señor, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, la primera característica en este texto que vemos en el primer versículo, la primera parte, dice: sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se elevará sobre las colinas. Está hablando del monte de la casa del Señor. Y en el contexto hay algo que viene a la mente del lector original. Él piensa del templo, del lugar donde Dios había establecido su templo a través de Salomón, muchos años antes del ministerio de Miqueas. Pero hay algo que debemos entender, porque yo estoy predicando ese libro en nuestra iglesia en esos días, y es fácil y una bendición cuando hay una serie así de un libro completo de las Escrituras, porque vemos todo el contexto de los pasajes, vemos cómo va desarrollando las ideas. Entonces, tristemente ustedes no tienen eso. Entonces quiero mostrarles un poco el contexto que viene en Miqueas capítulo 3. Miqueas capítulo 3 está mostrando el juicio divino contra los líderes de Israel. Esos líderes que estaban puestos allí para la gloria de Dios, para ayudar al pueblo, para representar la palabra de Dios. Pero en vez de representar justicia, bendición, la ley del Señor, ellos hacían todo para su propio bien. Robaban casas, robaban la herencia de las personas, se aprovechaban de la gente, abusaban de la gente. Incluso los primeros versículos de ese capítulo presentan a esos jefes y líderes del pueblo como animales fieras que están buscando una presa para devorar. Y eso es así como tratan al pueblo de Dios.
como un animal salvaje buscando devorar y destruir. Entonces, en respuesta a esto, el Señor poco a poco va quitando su presencia de este pueblo. Este pueblo que confiaba en decir, nosotros tenemos el templo, tenemos las leyes del Señor, nunca un enemigo nos va a atacar, nunca nos pueden invadir o destruir, nunca vamos a ser sacudidos. Pero el Señor dice, ¿por qué han tratado a mi pueblo así? ¿Por qué se han olvidado de mis leyes? Va a ir quitando su presencia. La primera muestra es que Él va a dejar de escuchar sus oraciones. Dice en versículo 4, clamarán al Señor, pero Él no les responderá. Qué triste. Y de ahí dice de los profetas, que ellos hablaban falsedades en su nombre. Hablaban de luz, de verdad, pero solo lo que les servía a ellos mismos. Hablaban de paz, dice, cuando alguien podía poner algo en su boca. Cuando alguien le daba algo bueno para comer, ellos daban buenos mensajes. Entonces Dios dice, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Dios quita su presencia por dejar de escucharles, pero también quita su presencia por dejar de hablarles. Pero en último lugar, en versículo 12, ese templo en el cual ellos confiaban va a ser destruido. El mismo monte de la casa que vemos en nuestro texto, en versículo 12, es destruido. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. El monte del templo será como las alturas de un bosque. Un lugar desolado, sin habitantes, sin vida, completamente cubierto de zarzas y vides y malhierbas, y nadie habitando ahí. Pero qué increíble la manera en que justo después de este anuncio de juicio, un juicio terrible de la ausencia de Dios en su pueblo, de una destrucción por completo de la casa del Señor, ahí viene esta promesa. De las cenizas, de las ruinas de esa destrucción, Dios edifica esperanza. En medio de las ruinas de la destrucción, de la maldición y juicio, Dios da una palabra de esperanza. Lo que dice, el monte del templo será como las alturas de un bosque. Y de ahí, el próximo versículo dice, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas. Noten cómo cambia tan radicalmente de un versículo al otro. En un momento es destruido y en el próximo momento es restaurado, glorioso, elevado en poder y gloria sobre todos los demás. Y es solo la obra del Señor que puede hacer esto. Dios tiene la costumbre, el renombre en las Escrituras de traer bendición en medio de maldición. Que en medio de algo tan feo, tan terrible como la cruz de Cristo, trae la salvación más hermosa que hay. En medio de una destrucción tan terrible, lo que Él había prometido y amenazado en el texto anterior, ahora es completamente superado por la gloria de la esperanza que aquí da a sus hijos. Y vemos en este reino que Él está construyendo su preeminencia. Esa es la primera característica que quiero señalarles. Su preeminencia. Será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas. Está elevado por encima de todo. No hay nada, ningún reino, ninguna casa, ningún templo, ninguna colina, ni montaña que va a poder ser un rival al Señor y su reino. Que pueda hacerle frente a este reino eterno que Dios está estableciendo. Llenará todo el mundo y será la cabeza de todos los montes. Dios, cuando Él viene a reinar entre su pueblo, será exaltado por encima de todos. Es algo parecido, si se acuerdan del libro de Daniel.
Cuando Daniel escucha que el rey Nabucodonosor había escuchado y tenía un sueño tan terrible que le molestaba, le atemorizaba en sus sueños. Y era un sueño de una gran estatua que tiene 4 partes que representaban 4 reinos. Pero de ahí viene una pequeña piedra que Dios había quitado de la montaña. Y esa piedra viene y destruye a los otros reinos. Y esa piedra crece en una montaña que llena toda la tierra y reina en un reino y dominio eternos. Esa es de hecho la misma imagen que estamos aquí viendo. El reino del Mesías, el reino de Cristo que viene, destruye esa ciudad enemiga que mencioné al principio y se establece como la cabeza de los montes. Esa es una imagen muy preciosa, porque en el contexto Dios está contrastándose con los reyes que reinaban sobre Israel. Los príncipes, los jefes, los reyes de Israel en ese tiempo sacaban provecho del pueblo. Dice en el versículo 11 del capítulo anterior, sus jefes juzguen por soborno. Sus jefes juzguen por soborno. Los jefes del pueblo, los jueces, los príncipes, cuando alguien iba a ellos para buscar justicia, en vez de recibir justicia, solo encontraron corrupción. Solo encontraron, pues, quizás le puedo dar algún favor, puedo darle un buen veredicto, puedo darle justicia en esta causa, si me reembolsas algo, si me pagas algo, si me das cierto favor, yo te puedo dar la justicia. Qué frustración del pueblo, Señor, que ha sido robado, que ha sido dañado y herido en muchas maneras, pero no tenía a quién buscar para ayuda, no tenía a quién buscar para justicia. Pero aquí vemos al Señor establecido como rey sobre ellos, el rey en justicia, el rey en su preeminencia para restaurar las fortunas de su pueblo. Entonces esa es la primera característica, la preeminencia del Señor y ese reino. Pero en segundo lugar vemos que es el reino de su presencia. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor. Y de ahí, versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Qué interesante cómo describe este lugar. La casa del Señor, la casa del Dios de Jacob, el lugar donde Dios mora con su pueblo, el lugar donde Dios habita. Y ese es el lugar que Él está estableciendo como el monte sobre todo. De hecho, la idea de montaña lleva esa idea. En la Biblia, las montañas son muchas veces un símbolo importante. Cuando estén leyendo sus Biblias, presten atención cuando algo sucede en una montaña, porque normalmente eso es importante. Es algo que se conecta con varios temas importantes en la Biblia. Por ejemplo, empieza esa idea de la montaña en Génesis capítulo 2, en el jardín de Edén, que Dios plantó. Y se presenta como un lugar en una montaña, un huerto en una montaña que iba descendiendo sus ríos y su jardín hasta llenar toda la tierra. Y de hecho, el libro de Ezequiel, capítulo 28, describe el huerto de Edén como exactamente eso, el monte del Señor, el monte del Señor. Y de ahí cuando consideramos la historia de los patriarcas, cuando ellos invocaban el nombre del Señor, o ellos ofrecían sus sacrificios, como en esa escena famosa de Abraham, cuando tuvo que subir al monte para sacrificar a Isaac, cuando el Señor lo detuvo antes de hacerlo. Pero él estaba en una montaña, Y de hecho, otra escena muy interesante es en capítulo 28 de Génesis, cuando Jacob nombra y pone nombre a una montaña, y el nombre que le pone es Betel. Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. ¿Y qué vio Jacob en Betel? En la casa de Dios.
vio allí en esa montaña una escalera conectando la tierra con los cielos, un lugar donde los cielos y la tierra se conectan. Eso es muchas veces la imagen de una montaña, el lugar donde Dios mora, el lugar donde los cielos y la tierra se conectan. Es algo muy hermoso. Cuando yo estaba en la avenida acá a Colombia, en el primer vuelo desde Quito a Bogotá, cuando uno miraba fuera de la ventana del avión, a veces hay vistas muy hermosas desde los aviones. Pero en ese día fue espectacular. Y justo pensando en ese texto y ese sermón, fue algo muy poderoso para mi alma. Ver que todas las nubes debajo del avión, estábamos por encima de las nubes. Y era como un mar de nubes cubriendo toda la tierra. Y no podía ver los árboles ni nada abajo, solo todo nube. Pero de ahí mirando ahí un poco más allá, había la cima de un volcán que subía por encima de las nubes. Y era como en los cielos, en un sentido. Ahí el volcán Algo Ruiz. ¿Conocen? Sí, era ese volcán que me dijeron ahí, el que estaba a mi lado. Pero era tan hermoso ver que por encima de las nubes uno podía ver la cima de esa montaña. Y eso es algo parecido a la imagen que Miqueas quiere pintarnos aquí. Cuando uno sube quizás en una de esas montañas hermosas del Andes y sube ahí y puede ver toda la tierra debajo. Puede ver incluso a veces las nubes debajo de uno. Eso es muy raro, ¿cierto? Las nubes siempre están por encima. Pero cuando uno sube a una montaña, las nubes ya están en sus pies. Y esa es la imagen aquí. Esa montaña donde Dios y la tierra se conectan. Donde Dios viene a morar con su pueblo en Betel, la casa de Dios. La casa de Dios de Jacob. Entonces los patriarcas, pero incluso el pueblo de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, ellos cantan después de cruzar el Mar Rojo, y seguro nosotros también habríamos hecho lo mismo. Después de ver esa gran escena del poder de Dios, ellos respondieron con adoración. ¿Qué otra manera de responder a una obra tal de Dios? Y ellos cantaron y dijeron esas palabras: tú traerás a tu pueblo y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que tú has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre, jamás. Entonces, eso es lo que, como ellos describen el evento del Éxodo. Dios, en un sentido, yendo al vivero para comprar unas plantitas, llevarlas a su monte santo donde Él mora y plantarlas allí como un huerto encima de la montaña, donde Él mora con su pueblo y reina sobre ellos. Y creo que Miqueas está usando ese lenguaje para presentarnos una imagen gloriosa de la nueva creación y de la esperanza que los cristianos tenemos. Entonces, esa realidad de esa canción se cumple en un sentido cuando ellos lleguen a Sinaí. Llegan a Sinaí y Dios ahí moraba. Veían la gloria del Señor en el monte Sinaí. Y luego Dios puso su nombre en el monte del templo, en Jerusalén, en el monte Sión, donde Dios moraba en su templo con su pueblo. Pero tristemente por el pecado, ese lugar temporal de su presencia es destruido, como hemos visto. Pero Dios establece un lugar eterno donde Él mora con sus hijos. Entonces, qué bendición, hermanos, en medio de este mundo que parece tan a veces desolado de la presencia del Señor, tan lleno de dolor, de sufrimiento, de muerte, de maldición, saber que nosotros nos dirigimos a un lugar donde estaremos con nuestro Señor para siempre. Donde su presencia se establecerá para siempre entre sus hijos. Donde nos tomará y nos plantará como plantillos del Señor en su casa. Para poder estar con Él. Ver su gloria. En medio de esa promesa, pues esa amenaza del capítulo 3, seguro muchos del pueblo estaban pensando: si Dios va a dejar de escuchar nuestras oraciones,
Dios va a dejar de enviar profetas. Dios va a destruir el templo. ¿Qué esperanza hay? ¿Dónde más podemos acudir para esperanza? Pero aquí Dios da la respuesta. Estoy quitando mi presencia de este lugar físico, de este lugar, pero no con mi pueblo para siempre. Un día será restaurado, un día estará conmigo. Y vemos justamente eso en el próximo punto, que ese es el lugar de su pueblo, el lugar de su preeminencia, el lugar de su presencia, el lugar de su pueblo. Y dice, afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Aquí encontramos algo muy interesante. Estamos pensando del pueblo de Israel, de la nación de Israel, de la ciudad de Jerusalén, del lugar del templo. Pero aquí en esta idea de los últimos días, del fin de los tiempos, de la nueva creación que está describiendo, ¿quién está subiendo a ese lugar? ¿Quién está subiendo a esa montaña? Afluirán a él los pueblos y vendrán muchas naciones y dirán, no son solamente los judíos de quienes habla aquí, sino está hablando de nosotros, de las naciones, de los gentiles, que se incluirán en esto, porque eso siempre ha sido el plan del Señor. ¿Cuál fue la promesa a Abraham? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y qué bendición más grande que esta? Ser llevadas al lugar de la presencia del Señor para siempre. Poder estar con Él, junto con los judíos verdaderos, y poder morar en la presencia del Señor. Esa es una idea muy importante a lo largo de las Escrituras, que no solamente los judíos, pero también las naciones que creen en la promesa del Señor serán salvos y disfrutarán de esa herencia. Por ejemplo, cuando Isaías, en capítulo 11, habla del Mesías, llamándolo la raíz de Isaí, dice, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que será puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Está hablando de un rey puesto en una morada gloriosa, donde todas las naciones afluyen hacia él. Muy parecido a lo que nuestro texto describe. Incluso el libro de Isaías termina con una promesa muy, muy preciosa. Y algo que para el judío en ese tiempo completamente cambiaba la manera de pensar. ¿Han visto o han escuchado, aprendido verdades que cuando escuchan esa verdad por la primera vez, en un sentido todo el mundo se sacude, todo lo que pensaba se empieza a derribar y todo cambia? En un sentido, esa debe haber sido ese tipo de verdad para el pueblo de Israel. Porque como vemos en el tiempo de Cristo, ellos tenían una idea muy etnocéntrica, ¿cierto? Todo era para ellos y las naciones eran los enemigos, eran para ser rechazados y odiados. Pero Dios dice en Isaías 66, versículos 19 a 21, y pondré señal entre ellos, la misma señal que Isaías 11, el Mesías, y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal, a Javán, a las cosas remotas que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. ¡Qué hermoso! Describe el Evangelio siendo enviado a todas las naciones. Y dice que van a ser traídas las naciones como una ofrenda, como un judío que iba con sus corderitos, con sus ofrendas y sus diezmos para entregar al templo. Así serán los gentiles,
ellos serán la ofrenda que se presente delante del Señor. Pero no solamente serán la ofrenda, dice en el versículo 21, y también tomaré algunos de ellos, gentiles de las naciones, para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Eso era algo que habría airado a muchos judíos en el tiempo de Cristo. Pensar de un gentil sirviendo como un sacerdote en el templo. Porque en el tiempo de Cristo se ha encontrado un letrero que estaba en uno de los muros del templo, que dice que si un gentil cruzaba más allá de este lugar, la culpa es únicamente suya por su pronta muerte. Eso era la invitación que los judíos daban a los gentiles al acercarse al templo. Venga aquí, hacia su lugar, pero si cruzas esta línea, te apedreamos. Pero aquí Dios dice, tomaré de esos gentiles una ofrenda agradable y los haré sacerdotes. Sacerdotes en este lugar santo del cual estamos hablando. Entonces, mis hermanos, qué glorioso que Dios nos ha dado libre acceso. Libre acceso a nosotros, gentiles. Que nosotros no somos excluidos ahora, sino el lugar santísimo se ha abierto en la sangre y la carne de Cristo, para que a través de Él entremos aún más allá del lugar santo, al lugar santísimo mismo. Y vemos en cuarto lugar, donde su preeminencia, su presencia, todo su pueblo, de todas las naciones, y ahora su palabra. Para que Él, eso es lo que decimos las naciones, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Ahora, aquí vemos una imagen muy interesante. El pueblo del Señor subiendo a una montaña donde Dios está en la cima de la montaña para poder escuchar su palabra y su ley. Esto es una inversión de lo que sucede en Éxodo capítulo 19. En capítulo 10 en Éxodo 19 es un texto clave para cuando Dios inicia el antiguo pacto. Él dice algo increíble para el pueblo de Israel. Yo voy a venir y yo voy a reunirme contigo. Prepárense. El tercer día yo voy a bajar en la cima de esa montaña. Voy a tocar la trompeta. Y cuando escuchen la trompeta, van a subir al monte y escuchar mi voz y verme a mí. Entonces, en esos 3 días, no toquen la montaña, purifíquense, límpiense, prepárense, porque yo vengo a estar con ustedes. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué harían ustedes si Dios dijera eso? Este domingo, yo vengo a la iglesia. Yo me voy a bajar y me van a ver y yo voy a predicarles la palabra. ¡Qué increíble! Todos estaríamos ahí, en nuestra vestido de lo mejor posible. Vamos a bañar ese día para estar ahí listos para el Señor. Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, vengan a ver a Dios. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hacen los israelitas? Se esconden, se huyen de su presencia, en temor, en temblor, porque debido a su pecado, debido a la justicia y la santidad de Dios, no podían soportar su presencia, no podían soportar su gloria, y habrían muerto al subir a la presencia del Dios Santo. Entonces se huyen, se esconden en sus carpas, se esconden detrás de cualquier cosa que les puede cubrir de la presencia del Señor, exactamente como Adán y Eva buscaban esconderse de la presencia del Señor. Pero en los últimos días, el monte de la casa del Señor será elevado como la cabeza de todos los montes. Y en esa montaña, en ese momento, en esa invitación, cuando Dios dice,
vengan, subid a mí, vengan a mi presencia. ¿Cómo responde el pueblo del Señor? Ahora no con temor, ahora no buscando esconderse porque sus pecados los hace incapaces o inmerecedores de entrar en la presencia del Señor, sino dicen exactamente lo opuesto de lo que se dice en Éxodo 19. Dicen, venid, subamos al monte de la casa del Dios de Jacob. Vamos a su presencia para que escuchemos su ley. Eso es lo que sucedió. Dios vino, Dios habló su palabra y el pueblo corre. Pero aquí en este lugar, Dios viene, Dios da su palabra y el pueblo sube a escuchar, obedecer, recibir y disfrutar de comunión con Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué diferencia! ¿Y qué hizo la diferencia? Estamos viendo aquí el establecimiento de un nuevo pacto. Como Éxodo 19 estableció el primer pacto, el antiguo pacto. Este es una consumación del nuevo pacto, en que Dios invita a su pueblo, no a través de su obediencia y su propia justicia, sino debido a que han sido lavados por un sacrificio perfecto. El lugar del lugar santísimo ha sido abierto en la carne de Cristo, y ahora ellos pueden subir sin temor, porque han sido vestidos de vestiduras blancas, la justicia de nuestro Señor Jesús. Entonces, la ciudad de su preeminencia, de su presencia, de su pueblo, de su palabra y ahora de su poder. Versículo 3. Él juzgará entre muchos pueblos, enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en coladeras. Como dije al principio, nosotros vivimos en medio de un peregrinaje. Los cristianos, nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra. Ese no es nuestro hogar. Somos ciudadanos de un reino eterno y celestial. Estamos dirigiéndonos a un lugar y solo estamos de paso aquí. Estamos de viaje, buscando el momento que el Señor nos llame a su hogar. Pero en medio de este mundo, no es un mundo amigable, acogedor, sino es un mundo lleno de problemas, de dolor, de enfermedad, de pérdida. Yo sé que ustedes han sufrido pérdida, dolor, enfermedad, sufrimiento. Han sido atacados por nuestro enemigo espiritual, quien busca destruir, quien busca esclavizar, oprimir y abusar de los hijos del Señor, que cuando pasen por sus puertas van y buscan destruirlos, buscan dañarlos. Entonces, ¿qué sucederá con esas naciones? ¿Seremos libres? Sí. Dios juzgará entre muchos pueblos, enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Es una imagen parecida a lo que sucede en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba ahí de paso, estaba ahí peregrinos en otra tierra, pero no una tierra acogedora, no una tierra que les daba la bienvenida, sino una tierra que los oprimía, que buscaba destruirlos, que decía, ellos están creciendo, tenemos que aplastarlos, tenemos que destruirlos hasta que, a menos que se multipliquen y tomen control sobre nosotros. Busque destruirlos. Pero el Señor, con su brazo extendido, los rescata de sus enemigos. Los rescata de aquellos que les hacían daño. Los rescata de todos sus enemigos. Y eso de una manera física, de una manera temporal. Pero nosotros en una manera eterna. Nuestro Señor, en ese lugar al cual nos dirigimos, habrá conquistado a todos nuestros enemigos. Con su brazo extendido, librando y salvando y redimiendo a su pueblo de la opresión, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de esas cosas que ya no habrá. Porque el Señor habrá actuado. Dice Zacarías 10, los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré.
Los traeré a la tierra de Ganar y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia, y él herirá las olas en el mar, y se secarán todas las profundidades del Nilo. Y será abatido el orgullo de Asiria, apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor, y en su nombre andarán, declara el Señor. Esos enemigos, el Señor dice, yo los voy a rescatar. Yo los voy a librar, y ellos serán fortalecidos en mi nombre. El Señor los rescatará con su brazo extendido. Vemos algo muy precioso al ver esto, en contraste con lo que experimentaban en ese momento. Como cité de los jefes. Sus jefes juzguen por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. En ese tiempo no había nadie a quien acudir para ayuda. Uno iba al jefe, a un príncipe, un juez, pedía ayuda y él pedía dinero. De ahí uno en frustración buscaba, ok, pues voy al sacerdote. El sacerdote representa a Dios. Seguro él será bueno y él me dará instrucción. Va al sacerdote, el sacerdote dice, hay un precio. Da una buena ofrenda, dame todos sus diezmos, dame lo mejor de lo que tienes y te puedo ayudar. Entonces en frustración, porque ya no tiene nada, ya no le queda nada, va al profeta. Dice, por favor, profeta, ayúdame. Y le señala un letrero que dice, si quieres una buena fortuna, cuesta 100,000 pesos. Si quieres algo, una media bendición, 50,000 pesos. Te da un menú de lo que quieres escuchar y los precios correspondientes. ¡Qué injusticia! Y así es también en este mundo en que nosotros vivimos. No hay a quien acudir. Pero el Señor es un refugio para su pueblo. El Señor ve las aflicciones de sus hijos. Ve el abuso, el maltrato, la dificultad en que sus hijos aquí sufren. Y Él ha prometido reivindicar a todos sus hijos. Aquí vemos reivindicación. Esos enemigos que atormentaban, que abusaban, que oprimían a los hijos del Señor, aquí serán enjuiciados, serán juzgados. El Señor los conquistará. Él salvará a su pueblo en ese reino de su poder. Y debido a que su poder es la cabeza de los montes, su poder es sin comparación, lleva un reino de paz eterna, una paz incomparable. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Ya no tendrán necesidad de armas, espadas y lanzas. Ya habrán pasado su tiempo útil. Ya no habrá necesidad. Esas cosas se convertirán en herramientas para la agricultura, como dijo el texto del versículo anterior. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Ya no habrá más guerra y conflicto. Ya no habrá más dolor y tristeza. Pero cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera. Esa es una imagen de paz, una imagen de seguridad, de confianza. Quizás nosotros en nuestra cultura cambiaríamos un poco y serían allí sentados en la playa, con dos palmeras allí al lado y una hamaca entre ellas, acostada allí tomando una buena siesta, descansando en la paz, sin preocupación, sin ansiedad, sin temor, en la presencia de nuestro Señor. Esta imagen, de hecho, no es una imagen tan común en nuestras culturas.
Y parece que Miqueas toma esta imagen del reinado de Salomón. Salomón, en 1 de Reyes, capítulo 4, se describe de esa manera. Él, como quizás se acuerdan de David. David no pudo construir el templo porque Dios le dijo que él era un hombre de guerra, era un hombre de sangre, que él había conquistado a todos sus enemigos, pero él pudo así entregar a su hijo un reino ya sin enemigos. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Todos sus enemigos habían sido conquistados. El templo del Señor estaba entre su pueblo y había paz bajo un rey justo, el rey de David. Incluso en el contexto, después de decir esto, sigue hablando de la sabiduría de Salomón. Y como él tenía una sabiduría sin precedente, él dominaba todas las cosas de la tierra. Él era como un rey sobre toda la creación. Y todas las naciones, gente de todas las naciones, subían hacia Jerusalén para poder ir y sentar y escuchar las palabras de Salomón. Ven la semejanza con nuestro texto, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Un rey de paz, justicia, sentado en el monte de la casa del Señor, a quien todas las naciones afluyen y acuden para escuchar su sabiduría. Pero esa es la imagen de 1 de Reyes 4, hablando de Salomón. ¿Quién es ese hijo de David? Que nos apunta al verdadero hijo de David, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús es el mejor Salomón, quien no solamente conquista temporalmente a los enemigos, sino eternamente. Que no solo construye un templo al cual un sumo sacerdote una vez al año puede entrar, sino un templo al cual todos sus hijos son invitados. No solamente una justicia parcial que luego se convierte en idolatría, pero una justicia perfecta, eterna. Y una sabiduría aún mayor a la de Salomón. Uno mejor que Salomón está aquí, dijo Cristo. Y ahora nosotros, las naciones, acudimos a poder escuchar la sabiduría de su palabra. Escuchar su paz, disfrutar de su presencia y su gloria. Porque no hay paralelo. No hay paralelo a nuestro Señor. Entonces vemos esa imagen preciosa de la paz de nuestro Señor, sin enemigos, completa paz. En Isaías 11, un versículo que ya cité, pero los versículos justo anteriores, dice esto: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. El niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí vemos un reino de nuestro Señor, que cubrirá toda la tierra, y habrá perfecta paz. Incluso esas enemistades naturales que aquí vemos entre el lobo y el cordero. Qué enemistad más natural, qué guerra tan eterna como esta entre el lobo y el cordero. Pero incluso va a poner fin a esa guerra. Entre gatos y perros, ya no habrá más guerra y conflicto. Entre esposa y esposo, ya no habrá conflicto. Entre familiares, ya no habrá más conflicto, sino paz, justicia, la presencia de nuestro Señor. Entonces, escuchemos la invitación de nuestro Señor. Y de hecho, escuchemos la invitación de esas naciones aquí. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué promesa tan preciosa. Pero podría ser verdadera. Esa realidad, ese reino al cual nos dirigimos, seguro que es solo lenguaje figurativo, ¿cierto? Solo es algo, ¿saben? Buenos pensamientos, buenos sentimientos, algo para hacernos sentir bien, pero quizás no tan real. ¿De quién depende esas promesas? Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Más fácil que Dios deje de ser Dios que esas palabras no se cumplan. Dios ha puesto todo el peso de su carácter inmutable, fiel, infalible detrás de estas palabras. Y dice al alma triste, cansada, venid, subid al monte y descansar. Es seguro, es firme como el monte. Incluso cuando todos los montes de esa tierra pasen, incluso los cielos y la tierra pasan, la palabra del Señor nunca fallará. Y vemos en último lugar, versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre jamás. Vemos una imagen del pueblo del Señor, contentos, confiados en el Señor, comprometidos con Él, diciendo: nosotros somos suyos y Él es nuestro. Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos y llevamos su nombre y andamos en sus caminos y confiamos en todas sus promesas. Ese es el carácter de ese pueblo. Y mis hermanos, quiero terminar con esta aplicación. Que nosotros esperamos este reino. Amén. Anhelamos la venida de ese reino. Pero nosotros podemos disfrutar hoy de sus primicias. Sus primicias son ahora disponibles a todos los que confían en Cristo. En Cristo, el consuelo que ese texto viene, la fortaleza que ese texto viene, incluso el fruto de la justicia y santidad que ese texto promete, puede producirse en nosotros ahora. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial. Nos dirigimos a un lugar celestial, entonces andemos como ciudadanos de otro reino. Andemos no como aquellos de ese mundo que no tienen esperanza, sino esperando la venida de nuestro Señor, cuando estaremos con Él para siempre. Andemos en esa paz, en ese consuelo, y animémonos los unos a los otros con esas palabras. Consolémonos los unos a los otros con la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos andar fielmente en su nombre, representando su nombre como ciudadanos suyos, para que otros puedan ver nuestras obras y glorificar a nuestro Señor que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Qué preciosa esa promesa. En medio de sus circunstancias, no sé qué estén pasando, pero yo sé y conozco esta vida que trae dolor, trae pérdida. Algunos de ustedes quizás lo conocen mejor que otros, pero el Señor ve nuestras aflicciones, Él escucha nuestros clamores, Él ve nuestros enemigos. Y el Señor está preparando este tipo de lugar para todos los que confían en Él. Un lugar ya sin enemigos, sin dolor, sin las enfermedades, sin el temor de la muerte. La paz y gloria de la justicia y sabiduría y presencia de nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Oh Padre, ¿cómo amas a tus hijos? Que aunque, oh Señor, andemos en valle de sombra de muerte aquí, aún ahí estás con nosotros.
Y has prometido despejar todas las tinieblas, despejar todas las nubes que cubren la luz aquí, para que entremos en la luz de tu presencia, la gloria de tu faz y la perfección de tu justicia. Consuela a tus hijos, a mis hermanos el día de hoy. Ayúdales, oh Señor, en cualquier circunstancia, en tentación, en enfermedad, en dolor y conflicto, que puedan tener una idea de la herencia que Cristo ha logrado por ellos, que puedan confiar más en Él y llevar frutos celestiales de lo que les espera. Gracias, oh Señor, porque tú eres nuestra porción. ¿Y quién tenemos en la tierra o en los cielos como tú? Gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.